Muy buenas tardes. Iniciamos nuestra clase Biología para quinto semestre, Grupo B. Estamos en la fecha jueves 13 de enero del 2022. La tarea de las clases a distancia está en el sentido de que, bueno, sigue el proceso de vacunación y entonces tenemos asignada la actividad vía a distancia, vía Zoom. La clase de hoy tiene por objetivo explicar el proceso de sistematización en biología. ¿Qué es la sistemática y para qué sirve? Es relacionado con el proceso de evolución de algunas especies o de los seres vivos en términos generales. Ya vimos en clases anteriores, según taxonomía, hay 5 reinos, básicamente, explicados por uno de los científicos del siglo XX, Whittaker, en el sentido de que no todos los seres vivos están clasificados así como una bola y algo como una madeja hecha bolas, etcétera, sino que va a haber una clasificación de acuerdo a sus características: unicelular, pluricelular, unicelular, pluricelular, pero llega un momento en que no va a haber elementos vivos unicelulares de acuerdo a cierto tipo de clasificación. Y entonces recordemos que está el protozoarios o protistas, monera, animal, vegetal y otra especie, ahorita no me acuerdo, pero es el de las bacterias, es el de los hongos, es el de algunos elementos como los algas, por ejemplo, las levaduras. Creo que está en la cuestión de los hongos. Luego, por ahí nos vamos a las plantas, a los animales, y dentro de esto nos acordamos que son las células que tienen núcleo, eucariotas, y por lo tanto esa parte se distingue como eucarionte. Bien, esto puede ser un poco complicado, pero ahora vamos a ver el proceso evolutivo, y para tal situación vamos a recurrir a la explicación que nos dan de acuerdo a la sistemática en biología, porque hemos oído hablar de que es sistemático, que primero se pone esto, segundo se pone lo otro, o se pone aquí, etcétera. No, en biología hay una forma de ver el proceso de evolución, y desde ese punto de vista se está hablando de la sistemática. Por lo tanto, vamos a ver la cuestión de cómo es la situación de la sistemática. Por lo tanto, pues vamos a ver un poquito de estas cosas que de alguna manera también es importante saber. Y entonces, pues vamos a ver qué es la sistemática desde el punto de vista de la biología. Para tal cosa, pues ya tenemos preparado un video. Y ese video, pues es el que vamos a ver en este momento, más o menos. Todavía seguimos esperando que haya alumnos presencialmente o de alguna manera vía Zoom, que se integren a la clase de hoy, pero pues a veces llegan con casi 5 minutos antes de terminar la clase, y a veces se nos hace un poco imposible repetir lo que se dijo del proceso de la clase normal. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es saber, entender qué es la sistemática en biología, para qué sirve. Y entonces vamos a dar la primera respuesta. Sirve para entender
cómo es el proceso de evolución de algunas especies y en qué se basa la explicación de la sistemática, quién nos da la explicación, cómo y en qué se fijan o en qué detalles están, ¿cómo se puede decir? Apoyados para explicar el proceso de entender la evolución. ¿De acuerdo? Pues sin más por el momento, pues vamos a ver este video que se llama Sistemática y Evolución. 6 minutos han pasado y entonces, pues todavía no se integra ningún alumno y más adelante pues, haremos nuestro reporte. Y vamos a hablar sobre sistemática y evolución. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Para Linneo y muchos de sus sucesores inmediatos, el objetivo último de la sistemática y de la... Para Linneo. Linneo fue un científico observador sueco. Ya lo hemos visto en algunos videos anteriores, en el de taxonomía. Y a Linneo se le considera el padre de la taxonomía o de la clasificación. La práctica taxonómica era descubrir el plan con el que Dios había creado el mundo natural. Por ejemplo, Ahí está. una única vértebra repetida en... Observen cómo tiene que ver todavía con el plan de creación de Dios. Dios había creado el mundo natural en su programa de 6 días, ¿no? Y entonces son las manos de Dios y ya lo está liberando. Dios está creando todo el mundo, todo lo que nos rodea. Número y formas variables, era el plan básico que el creador había formado para la construcción de todos los animales cordados. Después de la publicación del origen de las especies de Darwin, las similitudes entre los organismos fueron interpretadas desde una perspectiva biológica y muchas evidenciaron un origen ancestral común. Ahí está. Es interesante esta parte porque hemos hablado en algunas ocasiones de este señor Charles Darwin. Y entonces muchos se mofaron, muchos le hicieron caso y a partir de ciertas teorías explicaron la cuestión de la evolución o la cuestión de la adaptación de las especies a su medio ambiente. Por lo tanto, empezó a haber una clasificación, una observación, etcétera. Y ahí en el cuadro podemos ver un tucán, un colibrí y algunos pájaros. Y lo que se muestra ahí es el tipo diferente de pico. ¿Sí? Unos lo tienen larguito, por ejemplo, el colibrí. Este animal lo tiene así largo, robusto, y otros muy pequeñitos, muy pequeñitos. Observen es otro colibrí y también tiene su pico un poquito alargado, como si fuera una nariz tal vez, y entonces ellos a través de eso pueden succionar su alimento o lo que obtienen de las plantas. Y entonces ahí empezó la cuestión ya de una manera un poco más formal con Charles Darwin en el origen de las especies. Por ejemplo, el ala de un ave, la aleta de una ballena, la pata de un perro y el brazo de un humano son características que, a pesar de tener funciones distintas, volar, nadar, correr y agarrar, comparten un mismo patrón estructural, es decir, están formados por los mismos tipos de huesos. Observen ese detalle y lo distribuyen en colores. Los huesos van en colores, pero tienen un tamaño diferente, pero siguen siendo una cuestión de distribución. El hueso blanco del lado izquierdo aquí es un hueso compacto. Luego le sigue un rojo, luego le sigue otro en un color así como beige, ¿sí? Y luego los dedos de la extremidad, más o menos, y abajo dice que es un hueso de ballena, una extremidad de ballena,
Y entonces, como la ballena es más grande, mucho más pesada, pues estos huesos deben ser un poco más robustos que otros. El del pájaro, ahí también según el color, etcétera, no necesita, el pajarito no necesita dedos, ¿sí? El perro también tiene una distribución de huesos según color, pero tienen una función diferente. Y entonces el humano pues ya tiene una extremidad donde tiene sus deditos, tenemos los dedos, etcétera. Y entre la ballena y el humano hay alguna similitud en la cuestión de estos elementos. También se le ve cinco dedos, uno compartido con otro, pero de diferente tamaño, ¿sí? Y los tres intermedios, que también tienen un tamaño específico. Bien, en eso se distinguió posiblemente el aspecto de la taxonomía, pero también el aspecto de la sistemática. En la figura, los distintos huesos de estas extremidades anteriores se muestran en color para indicar las similitudes fundamentales en su estructura y organización. Las estructuras que tienen un origen común, como no necesariamente conservan la misma función, se denominan homólogas y constituyen fuertes evidencias en favor de la hipótesis de que todos los tetrápodos compartimos un ancestro común. Las diferencias en las especializaciones de los miembros existentes entre distintos grupos son el resultado de presiones selectivas particulares de cada ambiente. Antes de Darwin, nadie había afirmado tan directamente que los organismos de un mismo grupo taxonómico son semejantes porque descienden de... Observa, es un anfibio, está saliendo del mar, tiene 4 extremidades y ahí se ve específicamente la forma de la extremidad, ¿sí? Puede ser delantera o trasera. Y entonces, pero el proceso de tiempo de la evolución fue muy largo, pero muy largo. Y entonces, ¿en qué sentido se ve que tenemos alguna similitud? Pues en la distribución de los huesos de las extremidades. El lagarto, aunque no parezca, está relacionado con nosotros, pero desde el punto de vista del ancestro, del primer elemento que nos permitió evolucionar de acuerdo al tiempo, de acuerdo a condiciones externas, condiciones del medio ambiente, la necesidad de resolver la cuestión del hambre y la cuestión del hábitat. Y entonces, de acuerdo a todos esos elementos, hubo una evolución más rápida que otra. Por ejemplo, las ballenas no han cambiado su estatus, no han cambiado su forma de alimentarse, su forma de vivir, siguen siendo errantes dentro de los océanos, pero los humanos al principio fuimos errantes, no teníamos un lugar específico y poco a poco se fueron estabilizando y estableciendo en diferentes comunidades y ahora pues las ciudades grandísimas de más de 20 millones de habitantes que abundan esas ciudades grandes y ahí pues es nuestro medio donde vivimos. Nosotros vivimos en una ciudad mediana de casi 4 millones o 3 millones y medio de habitantes, pero no deja de ser grande. Darwin también discutió las dificultades clasificatorias que surgen cuando una misma característica está presente en dos o más especies que no tienen un antecesor común que las posea. Estas características se denominan analogías. En la actualidad también reciben el nombre de homoplasias e incluyen convergencias, paralelismos y reversiones. Por ejemplo, bien, analogías que se pueden considerar como homoplasias. Lo análogo es sinónimo de igualdad y homoplasias es sinónimo de igualdad en algunos sentidos. Y entonces para eso hay 3 situaciones: convergencias, paralelismos, reversiones. Por ejemplo, paralelismos.
la cuestión de los genes entre un humano y algunas especies de los simios, que hay algo de paralelismo, aunque no completamente. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más dice. Estos dos tipos de alas, de insectos y de murciélago, constituyen ejemplos de estructuras análogas. Tanto un pez como una ballena tienen un aspecto fusiforme y Aristóteles sucumbió a la tentación de agrupar a ambos como peces. Sin embargo, cuando analizamos la estructura interna de ambos, observamos que su morfología es diferente. El parecido es solo externo. Una explicación evolutiva para esta observación es que a lo largo de millones de años, la selección natural benefició a los individuos que tenían esta forma particular, que minimiza la fricción y agiliza la locomoción en el... Bien, esas analogías, aunque los dos viven en el mar, en el agua, pues unos se reproducen de otra manera que otros. Por ejemplo, los peces producen sus huevecillos, los echan al medio ambiente, luego esos huevecillos los van a fecundar el macho, que también aplica sus líquidos al medio donde está, a la burbuja donde están los huevecillos, sus espermas los van a aventar ahí y entonces se van a fijar en algún lado los huevecillos, pero ya con su complemento, y de esa manera es como se reproducen. La ballena es diferente, porque aparte de que tiene pulmones, aparte de eso, está considerada como mamíferos y además la ballena va a tener a sus cachorritos, por decirlo así, dentro de su vientre también. Y entonces, para que haya ese tipo de proceso, el macho se acopla con la ballena y deposita su esperma y al paso de algún tiempo largo, entonces ya empieza a haber la presencia del nuevo ser dentro de la ballena. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a darle la bienvenida a el compañero Gael. Luis Gael, ¿de qué grupo eres? Luis Gael, ¿de qué grupo eres? Eres de primero C, ¿no? Sí, profesor. Bien, ahorita estamos en la clase de biología con el grupo quinto B. Ah, ya, perdón. Y entonces, bueno, ya terminó nuestra clase anterior. Por eso te pregunto, si quieres quedarte acá, si no, pues te integras a la clase de la que te corresponde, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Bien, entonces, estamos en una clase de biología, quinto B. Sí, gracias, profesor. Hasta luego. Sí, hasta luego. Continuamos con nuestra explicación. Entonces, hay similitudes, pero no hay parecidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ballena es mamífero, el pez es vivíparo, ovíparo de huevos, de huevecitos. El pez tiene un sistema de respiración que se llaman branquias, toman agua y del agua filtran el oxígeno, pero la ballena necesita llenar sus pulmones de aire y entonces tiene que subir a la superficie, ahí respira más o menos y tiene una capacidad de guardar una cantidad grandísima de aire que le permite ir al fondo. Entonces, el pez, por el lugar donde vive, tiene una estructura de huesos, también son vertebrados, pero los huesos de la ballena son diferentes porque pueden aplastarse la ballena a tales grados de que bajan a profundidades tan grandes que la presión del agua las aplasta, pero sin romperle los huesos. Y entonces se han visto ballenas en lugares tan profundos que cualquier humano no lo resistiría y lo aplastaría a la presión del agua. Bien, continuamos. el agua.
Dado que estas similitudes surgieron a partir de ancestros diferentes, se denominan convergencias, y por ende, al proceso evolutivo responsable se lo conoce como convergencia evolutiva. La similitud entre las faunas de marsupiales australianos y mamíferos sudamericanos es otro ejemplo elocuente de homoplasia, debida esta vez a un proceso de evolución paralela. Ahí está la evolución paralela. La anterior fue evolución convergente. Convergente porque, bueno, los dos viven en el mar o en el agua, y aunque no son de la misma especie, no son del mismo reino, etcétera, tienen similitudes, pero son evolución convergente. Aquí son dos lugares diferentes, y su evolución fue paralela, pero casi es el mismo proceso de ¿cómo se puede decir? De ir apareciendo algunas especies. Por ejemplo, el gato marsupial con respecto al ocelot, o el ocelot parecido a una especie que hay aquí en México, que vive allá en la península de Yucatán, que es el famoso jaguar. Y entonces ese jaguar hasta cierto punto fue en su tiempo una deidad para los mayas. El lobo en América puede ser, o en Europa, pero es de la especie Canis. Y entonces su equivalente o su paralelo es el lobo de Tasmania. Observen que son diferentes, pero que hay paralelismo en su desarrollo. Entonces, evolución paralela. Si bien ambos grupos derivan de un ancestro mamífero común, las similitudes en estructuras morfológicas y en especializaciones ecológicas que se observan entre pares de especies pertenecientes a ambos grupos fueron adquiridas de manera independiente en taxones australianos y sudamericanos. La reversión de un carácter a un estado ancestral puede confundir al sistemático, ya que no todas las especies descendientes tendrán las mismas características. Un ejemplo de reversión evolutiva es la adquisición de dientes en la mandíbula inferior de algunas ranas. Normalmente las ranas carecen de dientes, aunque el ancestro común de ellas los poseía. Ahí, no todas las ranas tienen dientes. Bien. Y entonces, nosotros, por ejemplo, como mamíferos, a cierta edad, a ciertas edades, se nos caen los dientes, pero también nos vuelven a salir. El diente de leche, que le llaman, se cae como a los 6, 8 años, etcétera, pero sale el diente permanente. Y esta es una similitud con muchas especies, muchas especies. En particular, a los tiburones, hagan de cuenta que tiene una especie como de engrane que va girando, y cada vez que va girando sale una nueva fila de dientes, porque para ellos son importantes. Ellos rasgan, no tienen fuerza en la mandíbula como los perros y otras especies, como los leones, pero ellos tienen, los tiburones tienen dientes muy afilados, aquí en las partes tienen filitos, y entonces con una sola mordida son capaces de desgarrar, o se tiran o jalan, pero y además les sale de la trompa o de la boca o del hocico, les salen los dientes y muerden. A nosotros no nos salen los dientes para morder, ya están fijos en los maxilares. Entonces, ahí hay elementos muy importantes para ver algunas cosas que pudieran estar relacionadas con la reversión. Y a lo mejor en el futuro, los odontólogos van a aplicar un gen que permita que también nosotros tengamos la oportunidad de renovar todo el maxilar completito. Bien, aunque el ancestro común de ellas los poseía. La distinción entre analogías y homologías es clave para una clasificación basada en el parentesco entre organismos.
Mientras que la homología nos permite distinguir relaciones de ancestralidad y descendencia, las homoplasias u analogías constituyen un problema. Observen ese detalle que dice que las homologías nos permiten distinguir relaciones de ancestralidad y descendencia. ¿En qué sentido está esto? En el sentido de que, pues, entre el ser humano y algunas especies como los simios, los changos, los gorilas y demás, tienen algunas cosas comunes. Por ejemplo, las manos, las extremidades, la cabeza, el tronco, tienen algunas similitudes con los humanos, pero de alguna manera hay diferencias con respecto a algunos elementos de que ellos no pueden hablar, ellos no pueden resolver un problema matemático, no van a la escuela y pues tienen un resto de pelo y ellos son capaces de aguantar temperaturas importantes. Ya puede ser que como no construyen sus casas, aguanten la lluvia, etcétera, y entonces en ese sentido pues hay homologías, pero también hay otro tipo de situaciones diferentes. En el momento de reconocer similitudes compartidas por una historia evolutiva en común. Si se pudiese agrupar toda la diversidad de organismos vivientes. Ahí en esta parte. Eso es muy importante. Dice, las homoplasias constituyen un problema en el momento de reconocer similitudes compartidas por una historia evolutiva en común. Es a lo que me refería más o menos. Muchos dicen que el ser humano pues, fue creado por Dios, es igualito a Dios, semejante a Dios, pero pues tenemos un ancestro y si nos estudian desde el punto de vista de la medicina, de la biología, etcétera, entonces va a haber ese tipo de situaciones de la evolución y entonces tiene que ver con la sistemática, ¿de acuerdo? Si se pudiese agrupar toda la diversidad de organismos vivientes y extinguidos por medio de similitudes homólogas, la clasificación representaría la filogenia o historia evolutiva de todos los seres vivos que han surgido en este planeta. La tarea de los taxónomos actuales intenta aproximarse a este propósito. Veremos algunos de los conceptos que mencionamos en este video con mucha más profundidad en la sección de evolución del canal. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para... Bien, pues con esto terminamos nuestro primer video y vamos a darle oportunidad a otro video corto, posiblemente corto, que nos permita entender un poquito la cuestión de los aspectos de la evolución. Y entonces, ¿y cómo se van a clasificar las cosas que nos permiten ver? Este video lo vamos a ver sin pausas, porque de alguna manera, pues es continuación o tiene que ver con similitudes o explicaciones paralelas a esta cuestión. Bien, vamos a ver cómo ya tenemos todo y vamos a hacer grande. Tenemos el tiempo suficiente para ver este video completito, a ver qué nos dice. Lástima que no hay alumnos para retroalimentar, ver si tienen dudas y por eso es importante la presencialidad en las escuelas. Taxonomía. La taxonomía estudia la diversidad biológica. En forma general puede ser definida como la ciencia que encierra, describe y clasifica todos los seres vivos del planeta.
A primera vista no parece muy interesante, pero la taxonomía es muy importante para comprender nuestra biodiversidad y contribuir para su conservación. La verdad, todos nosotros somos de alguna forma taxónomos y siempre lo fuimos. Fue este comportamiento lo que nos permitió sobrevivir y evolucionar. ¿No es verdad que siempre sentimos la necesidad de buscar patrones y clasificar el ambiente a nuestro alrededor? Lo que podemos comer, lo que podemos usar para protegernos, de qué animales debemos huir. Pero, ¿cuándo fue que esta necesidad de arreglar todos los seres vivos en un esquema de clasificación general fue puesto en práctica por primera vez? Fue Aristóteles en el siglo IV a.C. quien afirmó: para comprender cualquier cosa es necesario comenzar por clasificarla, de acuerdo con sus partes, y subdividir los organismos vivos en dos grupos, plantas y animales. Su trabajo fue seguido por muchos otros naturalistas que se empeñaron en observar e inventariar el mundo vivo. Pero a esta altura los nombres atribuidos eran largas descripciones morfológicas en latín. Por ejemplo, la abeja europea es referida como Apis pubescens, Torarce subgriseo, Abdomine fusco, Pedibus posticis glabris, un trinque Margine ciliatis. Solo mucho más tarde, con el descubrimiento de muchos otros organismos, surgió la necesidad de alterar este sistema de nomenclatura. Ahí tiene todos esos nombres de acuerdo a los idiomas, formas de expresar, y entonces por eso es que a la abeja europea le llamaban de diferentes formas. Y entonces es cuando empieza a haber un trabajo un poco más organizado, tornándolo más simple. En el siglo XVII, el médico y botánico Carl Linneo publicó el libro Sistema Natural, que estableció las principales reglas taxonómicas que todavía hoy usamos. Carl Linneo fue el primero en utilizar de forma coherente la nomenclatura binominal, que hoy conocemos también como nombre científico. La abeja europea pasó entonces a ser referida como Apis mellifera, abeja de la miel. Esta nomenclatura está compuesta por dos palabras en latín, un nombre genérico en la cual la primera letra es escrita en mayúscula y uno específico, escrito en minúsculas. ¿Pero cuál es el origen de estos nombres? Los nombres atribuidos pueden tener diferentes orígenes y explicaciones. Muchos son derivados del griego clásico y asociados a conceptos como Homo sapiens, que significa hombre sabio. Otros hacen referencia a lugares o personas como Trilobite, Aegrotocatelus. Bien, pues vamos a dar la bienvenida a Moto E5 Play. ¿Podría poner su cámara, por favor, para saber quién anda ahí? Moto E5 Play. ¿No se escuchan? ¿Podría poner su cámara? Bien, estamos viendo el segundo video de la clase de biología para el grupo quinto semestre B. Y entonces, ya se vio un poquito, pero no dio la oportunidad. Bien, entonces, estamos viendo el sistema binomial de nomenclatura biológica. Eso fue. En este tipo de situación, específicamente nos refiere a la taxonomía, nomenclatura biológica, sistema binomial. Y entonces menciona que para que no haya tantas definiciones para un mismo elemento vivo o una misma especie o un mismo animal, entonces hay la cuestión de darle dos nombres. Y esos dos nombres, el primero va con mayúscula y el segundo va con minúscula, de acuerdo a su situación. Por ejemplo, al ser humano lo están clasificando como Homo sapiens. Sapiens porque piensa y Homo porque es igual a otros y que tiene que ver con humus o con la tierra o con algo por ahí según el lenguaje, ¿de acuerdo? Y entonces hay Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis y demás. Bien,
Jennifer Guerrero, si es de este grupo. Estamos dándole la bienvenida a Jennifer Guerrero. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida Jennifer Guerrero. Antes eras otro número. Bien. Sí, puedes activar tu micrófono, por favor. Entonces, estamos en el segundo video. Bien. Entonces, voy a reportar que ya tenemos un alumno. Bien. Se integró una alumna y necesitamos hacer nuestro reporte. El segundo video tiene que ver con taxonomía. El primer video tuvo que ver con sistemática y a qué se refiere cada una de ellas, de tal manera que ahora su actividad es diferente. Vamos a repetir un poquito del video para usted, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya lo habíamos visto, una parte. ¿Quién fue uno de los primeros en clasificar? Aristóteles en el 350 a.C., pero nos vamos a ver esta cuestión. Eran largas descripciones morfológicas en latín. Por ejemplo, la abeja europea es referida como Apis pubescens, Torarce subgriseo, Abdomine fusco, Pedibus posticis glabris, Untrinque margine ciliatis. Solo mucho más tarde, con el descubrimiento de muchos otros organismos, surgió la necesidad de alterar este sistema de nomenclatura, tornándolo más simple. En el siglo XVII, el médico y botánico Carl Linneo publicó el libro Sistema Natural, que estableció las principales reglas taxonómicas que todavía hoy usamos. Carl Linneo fue el primero en utilizar de forma coherente la nomenclatura binominal, que hoy conocemos también como nombre científico. La abeja europea pasó entonces a ser referida como Apis mellifera, abeja de la miel. Esta nomenclatura está compuesta por dos palabras en latín, un nombre genérico en la cual la primera letra es escrita en mayúscula y uno específico, escrito en minúsculas. ¿Pero cuál es el origen de estos nombres? Los nombres atribuidos pueden tener diferentes orígenes y explicaciones. Muchos son derivados del griego clásico y asociados a conceptos como Homo sapiens, que significa hombre sabio. Otros hacen referencia a lugares o personas como Trilobite. Aegrotocatelus jaggeri. El motivo del nombre específico es en honor al vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger. Pero, ¿cómo se organizan entonces los seres vivos? En Sistema Natural, Linneo continuó organizando los seres vivos en dos reinos animales y plantas, que subdividió después en diferentes niveles jerárquicos, de acuerdo con el grado de semejanza. Más tarde, en el siglo XIX, Ernst Haeckel, influenciado por Linneo e inspirado por la teoría evolutiva de Darwin, pasó a abordar la diversidad como un proceso dinámico, estableciendo la idea de un antepasado común, intentando llenar las lagunas o vacíos generados por el sistema anterior. Haeckel organizó los seres vivos en tres reinos: animales, plantas y protistas, donde incluyó las bacterias, protozoarios y hongos, cuyas características eran mixtas o no encajaban en ninguno de los dos grupos anteriores. Siguieron después otros naturalistas que contribuyeron enormemente para la taxonomía como ya la conocemos. Bien, ahí en la parte esta de protista tiene que ver con el tipo de células que tienen o no tienen núcleo. Eucarionte y procarionte, y entonces protista tiene que ver con las células que no tienen núcleo y que son unicelulares, por ejemplo, las bacterias y otros. Un ejemplo es Robert Whittaker, que en principio del siglo XX propuso una nueva clasificación basada en 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Animalia y Plantae. Para hacer esta división, Whittaker se basó fundamentalmente en 3 criterios: nivel de organización celular, forma de obtención del alimento e interacciones en los ecosistemas. Actualmente usamos un sistema de clasificación basado en la división de 6 reinos que agrupamos en 3 dominios o superreinos: Arcae, Eubacteria y Eucaria. Pero dentro de cada uno, los biólogos continúan dividiendo los seres vivos en grupos o taxa cada vez más pequeños, de acuerdo con sus niveles de semejanza. Ejemplo, el hombre y el perro. Dominio Eucaria.
Reino Animalia, filo Chordata, clase Mammalia, orden Primata en el hombre, Carnívora en el perro, familia Hominidae en el hombre, Canidae en el perro, género Homo en el hombre, Canis en el perro, especie. Bien, observen cómo están clasificando ahí a dos elementos de la naturaleza. Bien, le damos la bienvenida a Mayra Nayeli y pues vamos a reportar que se está integrando a nuestra clase de hoy. Ahí está, para que se actualice su asistencia. Bien, estamos viendo algo relacionado con el video número 2 para Mayra Nayeli, y entonces ahora estamos analizando la cuestión de la taxonomía. En este sentido, sistemática y taxonomía tienen diferentes trabajos que hacer, pero tienen un orden y otras cosas dentro de la explicación de los seres humanos, de los seres vivos, de las plantas y de todo lo que hay en nuestro entorno. ¿De acuerdo? Entonces, al ser humano, el reino Animalia, los dos somos Animalia. Filo, Chordata, Chordata o Chordata, como se diga. Clase, Mammalia, Mammalia. Es decir, ahí en esta perro y humano somos mamíferos. Bien, pero aquí ya empezó a cambiar en el orden primata y carnívora. Luego familia Hominidae y Canidae. Ahí ya hay cambios. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Homo sapiens en el hombre, Canis lupus en el perro. Si por ejemplo pensamos en un pingüino y un águila, ambos tienen plumas, pico y alas, y por eso habrá una tendencia natural por agruparlos juntos, manteniéndolos por ejemplo en un grupo aparte del pez. Y si pensamos en un girasol, es probable que agrupemos el pez, el pingüino y el águila por ser todos animales, manteniendo el girasol aislado. Aunque los organismos no son solo organizados con base en sus características morfológicas, hoy se considera también su fisiología, análisis molecular, el comportamiento y ecología. Los seres vivos parecen estar todos muy organizados, pero no es verdad. Se estima que apenas el 10% de los organismos de la Tierra están clasificados, y el sistema está lejos de ser perfecto. La clasificación taxonómica es en verdad un compromiso que continúa generando discusión entre muchos taxónomos, y resulta frecuentemente en esa ida y reintegración de organismos en diferentes grupos, gracias al descubrimiento de nuevos datos sobre evolución y los nuevos modelos de análisis filogenéticos. Bien, con eso terminamos la clase de hoy. Hay algunos maestros le tienen un poco de temor a este tipo de clase porque hay nombres medio raros que son difíciles de pronunciar o algo por el estilo. Pero nos vamos a la cuestión de que ahí están los nombres, ahí está la clasificación y lo más importante es que entendamos que la biología no se gobierna sola. Tiene dos formas de explicar una situación. Perdón. Las dos formas son a través de la evolución o a través de la clasificación. En la clasificación se van ramificando. Y en todos los organismos vivos van cambiando con el tiempo. Perdón, es que estoy forzando mi garganta. Pues le damos las gracias a Jennifer Guerrero y a Mayra Nayeli por integrarse a nuestra clase. Y bueno, pues ya terminó. Son las 4:26. Nos quedan 4 minutos para terminar nuestra clase y espero que lo poco que se haya visto sea de su agrado. Podemos darle paso a las conclusiones, preguntas. Jennifer o Nayeli, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿Segura? Bueno,
El video va a estar disponible por si lo quieren ver en el grupo. Más tarde lo vamos a publicar para que se vuelva a ver la clase de hoy de biología. ¿De acuerdo? Bien, pues nos retiramos y nos vemos la próxima clase, esperando que se integren temprano para verlo completito, para ver la clase de hoy completa. Gracias y nos retiramos. Nayeli, adiós. Mayra, Jennifer Guerrero, hasta luego.